Se abre la presente audiencia pública en el expediente número 3321 del año en curso, formado por apelación directa de sentencia de amparo, promovido por la entidad Córcega Sociedad Anónima, en contra del registrador general de la propiedad de la zona central. El secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias respectivas para el desarrollo de la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. En este amparo se señalan como actos reclamados la inscripción número 5 de dominio de la finca número 1978, folio 1 del libro 1342 de Guatemala. La inscripción número 7 de dominio de la finca número 91.462, folio 111 del libro 1230 de Guatemala. Y la inscripción número 5 de dominio de la finca número 91.573, folio 240 del libro 1230 de Guatemala. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 27 de mayo de 2016, luego de enunciar una serie de medios de comprobación que fueron incorporados al proceso, consideró: presumiéndose falsedad en la escritura pública número 24, autorizada en esta ciudad el 22 de octubre del 2015 por la notaria Débora Paola López Sajquim, que es el título con el que se operó las inscripciones de dominio 1, número 5 de la finca número 978, folio 1 del libro 1342 de Guatemala. 2. Inscripción número 7 de dominio de la finca número 91.462, folio 111 del libro 1230 de Guatemala. Y 3. La inscripción número 5 de dominio de la finca número 91.573, folio 240 del libro 1230 de Guatemala, y con base al dictamen pericial rendido por Jani Paola Cruz Castellanos, perito especialista 2, lofoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, de fecha 22 de febrero de 2016, que obra a folio 608 al 621 de la pieza número 3, de ahí que, estableciéndose en el presente caso la posible violación del derecho de propiedad de la entidad Córcega, este tribunal considera que la protección constitucional solicitada debe ser otorgada en forma plena, y en virtud de los hechos denunciados por el amparista puedan ser constitutivos de delito, se ordena certificar lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar. De conformidad con el artículo 45 de la ley de la materia, la condena en costas a la autoridad impugnada es obligatoria cuando se declare la procedencia del amparo. Pero en el presente caso, esta sala, en función de Tribunal Constitucional de Amparo, estima que dicha autoridad ha obrado de buena fe. Dadas las circunstancias del asunto que se ventila, motivo suficiente para eximirla de tal carga por constituir uno de los casos de excepción que establece el artículo citado. Con esas consideraciones declaró, otorga el amparo solicitado por Adolfo Jacobo Alarcón Duque en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad denominada Córcega Sociedad Anónima contra el registrador general de la propiedad de la zona central, y como consecuencia: A. Le restablece en la situación jurídica afectada. B. Ordena al registrador general de la propiedad de la zona central dejar sin efecto el acto reclamado, procediendo de conformidad con lo considerado en la presente sentencia a cancelar las inscripciones de dominio que constituyen los actos reclamados. Se conmina a la autoridad impugnada a que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria del presente fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en una multa de 1,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes. No se hace especial condena en costas. En base a lo aquí considerado, se ordena certificar lo conducente al Ministerio Público para lo que haya lugar.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia la persona apelante, Débora Paola López Sajquín, quien actúa con su propio auxilio y con de la abogada Diana Araceli Ramírez Polanco, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada e indistintamente. Tiene uso de la palabra. Gracias, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Al momento de plantear el recurso de apelación que nos ocupa, consideramos que existen ciertos argumentos que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, constituida en Tribunal de Amparo, vulneró, considerando que son los siguientes. El primero es que la Sala basa su decisión o resolución en presunciones y suposiciones planteadas por el amparista. Sin embargo, mencionan medios de prueba que aún no han sido admitidos y diligenciados por un órgano jurisdiccional correspondiente. Medios de prueba que no revelan contundentemente la ilegalidad de las inscripciones registrales y mucho menos hace evidente la falsedad del instrumento público que dio origen a esas inscripciones. Situación que no puede llegarse a determinar a través de la vía de un amparo, sino que a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes para poder ser admitidos como prueba. Como segundo punto, consideramos el amparista en sus exposiciones ha asegurado que la firma y la huella dactilar que constan en el instrumento público traslativo de dominio fueron suplantadas y otra fue falsificada, la firma y la huella fue suplantada. Situación que se encuentra siendo investigada por la Agencia 4 de la Unidad de Dirección de Investigación del Ministerio Público, a través del cual se han hecho peritajes y uno de ellos es el dictamen de lofoscopía, de fecha 22 de febrero del 2016, en el cual la perito experta en la materia indica que la huella dactilar consignada por la señora Lourdes de Alarcón, quien en ese momento fungía como administradora única y representante legal de la entidad Corsega Sociedad Anónima, tiene características y coincidencias tanto de carácter general como específico, es decir, que corresponden a la misma persona. En cuanto a la firma, es interesante y analizar el hecho de que se trata de hacer creer que la firma de la señora de Alarcón fue falsificada. Sin embargo, los especialistas en la materia y en base a una investigación han llegado a corroborar que cuando un falsificador pretende, valga la redundancia, falsificar una firma, lo que pretende es que la forma de la firma sea exacta, lo cual en este caso no es así. Entonces consideramos que la Sala está basando su decisión, como les repito, en medios de prueba que aún no han sido admitidos. Y lo que más concluimos nosotros en esta situación es que la señora de Alarcón, de alguna manera o de alguna forma de mala fe, cambió o simuló su firma. Como punto 3, y en referencia a la huella dactilar, que se hace referencia, es que si bien es cierto que la legislación notarial no exige entre sus
formalidades, la consignación o la impresión dactilar de los otorgantes, salvo en casos específicos. Es una práctica, que hoy en día realizamos los notarios que ejercemos esta noble profesión, a raíz de las constantes variaciones que los comparecientes u otorgantes realizan de sus firmas, que no es algo nuevo para nadie. Considerándose en ese sentido una huella dactilar única de la persona. Como cuarto punto, el amparista pretende hacer creer que la notaria autorizante del instrumento público traslativo de dominio pertenece a una estructura criminal, situación que no es cierta y es total, como le reitero, falsa. La colega siempre se ha caracterizado por tener y aplicar las normas legales como debe de ser. Inclusive si se desea hacerlo, que yo tengo entendido también que ya la amparista intentó hacerlo, hacer una investigación de la colega, no encontró nada y no va a encontrar nada, porque ella nunca se ha visto involucrada en este tipo de situaciones. Lo que más consideramos en esta situación es que lastimosamente fue utilizada y su buena fe y su honorabilidad, sobre todo, está en juego al afirmar que ella pertenece a una estructura criminal, situación que no se ha probado ante ningún órgano jurisdiccional competente y mucho menos se ha llevado un procedimiento establecido y el debido proceso, violentando con ello el principio constitucional ahí se me fue la palabra. Bueno. Lo que sí puedo garantizarles acá, honorables miembros, es que esta situación lo que sí ha causado a la colega son consecuencias emocionales, psicológicas y económicas. Al otorgar la sala el amparo, ordenando al Registro General de la Propiedad cancelar esas inscripciones registrales, está convalidando vicios, actos y contratos nulos, sin tomar en cuenta que la notaria ha manifestado que ella se apersonó a requerimiento del comprador a requerir la firma de la señora Lourdes de Alarcón. Extremo que ha sido confirmado de hecho por el comprador. En ese orden de ideas, consideramos que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, se ha extralimitado en su sentencia, ordenando la suspensión de las inscripciones, en cuanto que todas las partes dentro del presente amparo lo que solicitaron fue la suspensión temporal de las mismas, a excepción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tenemos entendido que el procurador es familiar del gerente general de Corsega actualmente. Sin embargo, sí consideramos que en ese sentido que la sala ha resuelto de una manera ultrapetita, en el sentido de que el acto reclamado son las inscripciones de dominio realizadas, pero no así sobre su validez, sobre la validez o no de estas. Como petición, honorables miembros de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, nuestra petición es que se declare con lugar el presente recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, de fecha 27 de mayo del 2016, y en consecuencia se otorgue el amparo de manera parcial o temporal, en virtud que los medios de prueba aportados en su momento no aseguran y no corroboran de manera certera y de manera concluyente la falsedad de un instrumento público. Y en ese sentido se
reduzca el derecho del amparista a que se aboque a los órganos jurisdiccionales correspondientes para lo que pretende. Muchas gracias. A continuación, solicitante del amparo y requirente de la vista pública, Córcega, Sociedad Anónima, administradora única y representante legal, Lourdes Judith Duque Sandoval, viuda de Alarcón, quien actúa con el auxilio del señor abogado don Alejandro José Balcells Conde. Tiene el uso de la palabra, señor abogado. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados. Hemos pedido que la audiencia se celebre en forma pública, porque tal como hemos reiterado, este amparo se da dentro de un contexto sumamente complejo y sumamente complicado para la labor notarial y para la abogacía en el país. Cada vez es más la precariedad en nuestro sistema registral y cada vez es más fuerte la precariedad con que el notariado se ejerce en el país. Confieso que estoy absorto después de oír a la contraparte, porque cualquier notario puede ser sorprendido en su buena fe notarial. De hecho, yo lo he sido. Yo he sido parte de alguien que me ha sorprendido en mi buena fe notarial, y lo primero que hice fue ponerme a disposición de esa persona y enmendar o tratar de enmendar lo que se había hecho bajo mi cargo y bajo mi control notarial. Doña Lourdes Judith Duque Sandoval, viuda de Alarcón, me acompaña, tiene 63 años de edad, está en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas y jamás firmó la escritura que dice la notario que ella lo hizo. Ese es el punto toral de este tema. Jamás lo hizo. Ella ejerce la representación legal de una empresa familiar desde hace mucho tiempo y no hay ninguna duda de que no es su firma. Ningún dictamen ha puesto en duda que sea su firma. Y además, como digo, lo más importante es su dicho. Ella no firmó esa escritura. Lo segundo, sí, sorpresivamente parece que la notario dice que hay una impresión digital del pulgar derecho. Ningún dictamen dice que es el pulgar derecho de la notaria, de la compareciente. Ningún dictamen. No existe ese pulgar derecho. Lo que sí llamó la atención, y nosotros lo hemos dicho en el amparo, es que desde que la familia se abocó con la notario dijo muy tranquilamente: ya verán ustedes que el INASIF dice que sí es su firma. ¿Qué pasa en el INASIF? Eso es lo que habría que buscar acá. Nosotros hemos pedido una investigación administrativa de corrupción sobre el INASIF, hay un amparo en trámite y serán las instancias correspondientes las que dilucidarán la congruencia de ciertas actividades administrativas que tiene el INASIF. Pero aquí estamos ante un agravio concreto y un agravio preciso en contra del Registro General de la Propiedad. ¿Por qué? Porque inscribió la escritura 24 del 22 de octubre del 2015 autorizada por la notaria Débora Paola López Ajquim, sin que la señora Lourdes Judith Duque Sandoval de Alarcón haya sido quien firmó. Ese es el punto pertinente. Ella sí ejercía una representación legal y ya será el Ministerio Público el que investigue la estructura criminal, que nosotros sí señalamos y hemos señalado que la notario tiene una responsabilidad directa, porque en lugar de querer pretender enmendar el error, como es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en su actividad notarial, lo que vemos es que existe un recurso de apelación y no está aquí precisamente el supuesto propietario de las fincas. Ese señor, don Aníbal Josué Molinas Esturbán, conocido ya en el INASIF y conocido ya en el Ministerio Público por este tipo de instrumentos, no está acá y no apeló. ¿Por qué no apeló y por qué no está acá? Él lo sabrá. Pero llama la atención que sea la notario la que está molesta porque se nos haya otorgado la protección plena, cuando es un documento inexistente, porque jamás la firma fue puesta por mi cliente. Y estos, señores magistrados, son hechos totalmente probados dentro de un contexto complejo. Si vemos la escritura, se pagaron casi 300,000 quetzales. No hay ningún cheque que diga que se pagaron 300,000 quetzales. ¿Cómo es posible que nosotros notarialmente vamos a aceptar que se pague entonces 300,000 quetzales de 3 inmuebles en la zona 15, que es un precio subvaluadísimo,
Pero digamos que así se haya hecho en efectivo. Eso no es así si la ley dice que debe ser bancarizado el precio. ¿Por qué no se adjuntó al primer testimonio de esta escritura el pago del IUCI si es una obligación? Qué raro que el registro general de la propiedad nos rechace a la mayoría de notarios las escrituras si nosotros no adjuntamos el pago del IUCI, pero aquí se inscribieron 3 fincas ubicadas en la zona 15 por un precio 10 veces menor a su valor de mercado, sin el recibo del IUCI. Es una estructura muy seria. Es una estructura muy seria porque, de acuerdo a lo dicho por la propia notario, esto se firmó en un inmueble ubicado en la Sexta Avenida y Segunda Calle de la zona 2. No fue en su oficina profesional. Y ese inmueble, ubicado en la Sexta Avenida y Segunda Calle de la zona 2, a pasos de la sede del Tribunal Supremo Electoral, también es objeto de haberse usurpado. También la propietaria de ese inmueble está con uno de estos amparos tratando de buscar que se le reincorpore a su derecho, a su patrimonio, porque el Registro General de la Propiedad inscribió anómalamente ese inmueble. Y ese es un hecho. Ahora, yo sí quiero circunscribirme estrictamente a la justicia constitucional. Ha sido esta Corte, desde hace más de 23 años, la que ha establecido la doctrina legal de procedencia del amparo cuando existe precisamente violación al derecho de propiedad por virtud de haberse presentado ante registros públicos documentos con apariencia de legítimos y verdaderos y valederos. Esta es una doctrina legal que no ha tenido excepciones. Una doctrina legal que ha establecido que es el amparo la vía adecuada para discutir este tema. Por eso nos alegra que ya la apelante haya abandonado la tesis que tenía en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, donde sostenía que no era adecuado el amparo porque no se había agotado el principio de definitividad. Ahora se dice que no es adecuado el otorgamiento del amparo porque esos medios de convicción no han sido diligenciados en un debate oral y público de tema penal, o no han sido diligenciados en un proceso ordinario de índole civil. Señores, si eso es un tema de lo índole civil y de índole penal, aquí estamos en el tema constitucional. Y el amparo no hay ninguna duda que procede, y los medios de prueba fueron diligenciados. Más de 30 medios de prueba, enumerados uno a uno por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, fueron diligenciados y fueron valorados dentro del amparo. Entonces no hay nada que esconder, no hay nada que decir. Si el amparo es la vía adecuada, si la justicia constitucional como subsidiaria es la vía adecuada y la prueba se originó y se diligenció dentro del amparo, no hay nada que discutir. Esta es la vía, este es el amparo y este es precisamente lo que estamos pidiendo nosotros, que se nos restituya. Por lo tanto, señores magistrados, yo sí quiero hacer una reflexión más fuerte sobre el tema de lo que aquí está sucediendo. Porque nosotros estamos, es cierto, aquí denunciando un agravio, pero esto es una amenaza para toda la actividad notarial del país. Esta es una amenaza para todo el sistema registral del país. ¿Y qué es lo que pasa con la actividad notarial y el sistema registral? Que es sumamente precario. Y por lo tanto, ¿cuántos amparos hay acá? Si yo en una simple investigación estos días, presentando un poco el caso, estudié más de 25 sentencias que han dictado este Tribunal Constitucional. 25 que han venido en apelación en los últimos tiempos. Imaginemos nosotros cómo está entonces la jurisdicción ordinaria conociendo estos casos. Precisamente se requiere entonces de mucha firmeza y sobre todo de mucho criterio. ¿Por qué se ha pedido? Y es mentira que ninguna de las partes haya pedido la protección plena. Nosotros pedimos la protección plena desde el mes de febrero que se presentó el amparo. Se pidió la protección plena y nosotros somos parte, pedimos esa protección plena. Con el Procurador de los Derechos Humanos rechazamos esa injundia de que hay parentesco legal. No existe parentesco legal. Por lo tanto, aquí no hay ningún apoyo del Procurador de Derechos Humanos y ni siquiera vino a esta vista pública tampoco. Aquí lo que hay es precisamente un agravio de índole constitucional que nosotros hemos puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales para que sea tutelado por la jurisdicción constitucional. Una entidad como Córcega, Sociedad Anónima, que tiene su capital pagado con 3 inmuebles ubicados en la zona 15, fue de una
de un plumazo, perdón el término, pero de un plumazo. Se perdió el patrimonio. Y fíjense que es una cosa interesantísima, porque si el patrimonio de la sociedad era el pago del capital social, la administradora única requería de autorización de Asamblea General para poder otorgar esa escritura. Y eso constaba en el registro que era pago de la actividad social. Por lo tanto, no existió ni siquiera una calificación adecuada de la personería que supuestamente se ejercía en la escritura 24 del 22 de octubre del 2015, que es la que documenta el agravio que se ha denunciado. Señores magistrados, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones no hizo más que continuar con la doctrina legal que esta Corte ha sostenido. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones no hizo más que diligenciar y valorar más de 30 medios de convicción. No solo hay un dictamen, y sembrarles la duda a ustedes, porque es cierto, existe un dictamen que dice que hay un posible impresión del dedo índice derecho. Eso lo que nos evidencia es precisamente lo que se está discutiendo en la 9ª Avenida ahorita, la urgente necesidad de una ley protectora de datos personales. Porque dicho por el director del INASIF, en nuestra reunión que nosotros sostuvimos al principio para denunciarle corrupción en esa institución, existe un mercado de bases de datos en cuanto a nuestras impresiones digitales, dactilares en la Policía Nacional, en Migración y en determinados bancos que solicitan nuestras impresiones digitales. Eso es lo que está ocurriendo en el país, pero eso es materia de otro amparo y de otro expediente. Por lo tanto, entonces, y para concluir, señores magistrados, con todo respeto, nosotros pedimos la denegatoria de ese recurso de apelación, tomar nota que el tercero interesado que apeló es la notario y no el que supuestamente es propietario de esos inmuebles, que supuestamente compró por medio de este instrumento esos inmuebles, que eso es algo importante. Aquí no se está defendiendo ya ningún derecho de propiedad, sino que el notario está hablando de su actividad notarial, y la notario jamás ha aceptado que ella simple y sencillamente no firmó, es más, ni se conocía. Y si nosotros sostenemos que este alto tribunal mantenga sobre todo la decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de certificarlo conducente a los órganos penales correspondientes, porque definitivamente el contexto de estas estructuras que trabajan en el país y que lesionan el patrimonio honrado de muchas personas, esa es la constante. Y nosotros, los notarios, todos debemos velar porque esto ya no esté sucediendo y no pueda suceder. Por lo tanto, entonces, señores magistrados, pido que se tenga por evacuada esta audiencia de forma oral, que lo hemos hecho también por escrito, y que se confirme la sentencia venida en grado. Muchas gracias. A continuación, como terceros interesados en el amparo, la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el señor abogado don Eduardo González García, quien actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, luego de hacer el análisis correspondiente a lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, comparte el criterio sustentado por dicho Tribunal de Amparo en virtud de que se encuentra de conformidad con las constancias procesales y jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad al respecto. También es congruente lo considerado y resuelto con lo estimado y solicitado por esta representación en la audiencia de vista pública llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo. Por tal motivo,
con base en lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de Amparo, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que, al pronunciar la sentencia que en derecho corresponde, deniegue el recurso de apelación y confirme la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, dentro del expediente de amparo 1047-2016-167, sentencia de fecha 27 de mayo de 2016, que otorga en forma plena el amparo solicitado. Muchas gracias. Para finalizar con el Ministerio Público, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Ejecución Personal, por medio de la señora agente fiscal abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y queda en el uso de la palabra, señora abogada. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 27 de mayo del año 2016, por medio de la cual la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorga el amparo solicitado por la entidad Corsega Sociedad Anónima. Esta Fiscalía quisiera hacer mención a lo establecido en el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que se instituye el amparo con el fin de proteger a la persona de cualquier amenaza o violación a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido, y que no habrá ámbito que no sea susceptible de amparo, y procederá siempre que existan actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad que lleven implícita una amenaza, restricción y violación a los derechos que la Constitución y las demás leyes garantizan. En este mismo sentido va el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Asimismo, el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que se garantiza el derecho de propiedad como un derecho inherente a la persona humana y que el Estado debe velar porque se garantice el uso y disfrute de este derecho con el objeto de que se alcance el progreso individual y colectivo de todos los habitantes del Estado de Guatemala. El artículo 1169, numeral 2 del Código Civil establece que podrá pedirse la cancelación total o parcial de una inscripción cuando se declare la nulidad del instrumento público que sirvió de base para su inscripción. Este amparo emana de la inscripción registral que se realizó fundamentada en la escritura pública número 24, otorgada por la notaria ahora apelante, con fecha 22 de octubre del año 2015. Es evidente de la investigación realizada por la Fiscalía que lleva a cargo la investigación de la denuncia presentada por la señora Lourdes Judith Duque Sandoval de Alarcón en representación de la entidad Corsega Sociedad Anónima, que existen elementos de investigación que hacen presumir que efectivamente existe una falsedad en la escritura pública que sirvió de base para la inscripción registral. Específicamente quisiera referirme a dos dictámenes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El primero, de fecha 6 de abril del año 2016, en el cual se establece que la firma atribuida en la escritura pública a la señora Lourdes Judith Duque Sandoval de Alarcón no coincide con la firma que efectivamente ha sido indubitada por la señora Lourdes Judith Duque Sandoval de Alarcón como representante legal de la entidad Corsega Sociedad Anónima, por lo que efectivamente no hay coincidencia con la firma de la señora Alarcón con la firma que se ha calzado en la escritura pública a la que se ha hecho referencia. Asimismo, el dictamen lofoscópico de fecha 22 de febrero del año 2016, también emanado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que no es cierto, como lo indica el apelante, de que existe coincidencia en las huellas dactilares, pues es evidente que en la escritura pública número 24, a la que hice referencia, establece que se ha impreso la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha. Sin embargo, esta huella no coincide con el dedo pulgar de la mano derecha, sino con el dedo índice de la mano derecha, por lo que también existe una falsedad en la huella dactilar que se imprimió en la escritura pública.
Esta fiscalía, pues aparte, cuenta con más elementos de investigación. Sin embargo, estos dos son importantes en esta acción constitucional, pues con esto se demuestra la falsedad total de este instrumento público. En ese sentido, esta Corte ha emitido reiterada y abundante jurisprudencia indicando que se puede pedir la cancelación de las inscripciones registrales y se ha otorgado la protección constitucional en dos modalidades, una de manera total o plena, cuando es evidente la falsedad de los instrumentos públicos que sirvieron de base para las inscripciones registrales reclamadas, y la siguiente, que es la parcial o temporal. Sin embargo, esta Fiscalía quisiera hacer referencia únicamente a la plena o total, que es la que se solicita en este amparo. Este criterio ha sido sustentado en la sentencia emitida en el expediente 513 del año 2012. Por lo que esta Fiscalía, al considerar que existe una evidente violación al derecho de propiedad de la entidad Corsega Sociedad Anónima, solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar y en consecuencia se confirme en su totalidad la sentencia de fecha 27 de mayo del año 2016 y se otorgue de manera plena el amparo y se ordene la cancelación total de la inscripción de dominio de la finca que se ha señalado como acto reclamado. Gracias. Se concluye la presente audiencia.